A ver, pensemos en esto por un momento. ¿En qué instante exacto una persona adquiere el derecho a heredar, no sé, una fortuna o las acciones de una empresa? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero la respuesta, créanme, tiene consecuencias millonarias en el mundo de los negocios. Hoy vamos a desarmar este concepto, que es una herramienta clave para cualquiera que se esté formando en ciencias económicas. Para que esto se entienda bien, nada mejor que una historia. Vamos a usar un caso que nos va a servir como guía para entender las reglas del juego. Imagínense la situación. Es casi de película. Una empresa de tecnología que vale millones en pleno crecimiento y su líder, un CEO joven y brillante, fallece en un accidente. Y justo en medio de todo ese shock, de ese caos, aparece una noticia que lo cambia absolutamente todo. Su pareja, con la que vivía, está esperando un bebé. Y acá es donde la cosa se pone seria. La pregunta del millón, literalmente. ¿Quién se queda con la empresa? ¿Las acciones van a los padres del CEO, a sus hermanos, a otros socios? ¿O ese bebé que todavía no nació ya tiene derechos sobre la compañía? Miren, de esta respuesta depende el futuro y el control de toda la organización. Para resolver este caso, necesitamos una herramienta de muchísima precisión. Digamos que el derecho tiene una especie de cronómetro, un sistema para medir el tiempo biológico y asignarle consecuencias económicas patrimoniales. Suena complejo, pero vamos a ver cómo funciona. Ok, atención acá porque esta es la regla número 1, el punto de partida de todo. Para la ley, una persona no empieza a existir cuando nace, sino mucho antes, en el momento mismo de la concepción. A partir de ese preciso instante, ya se le considera un sujeto de derecho, o sea, alguien que ya es capaz de adquirir bienes. Claro, pero acá tenemos un problema práctico. Es imposible saber el día y la hora exactos de la concepción. Para solucionar esto, la ley es muy astuta, crea un sistema de presunciones. ¿Cómo? Cuenta hacia atrás desde el día del nacimiento. Fija un plazo máximo de 300 días, uno mínimo de 180, y la diferencia entre ambos nos da una ventana de tiempo que es crucial. 120 días. Este es el número mágico. Es la zona crítica, el periodo que la ley define como época de la concepción. Si el padre fallece dentro de esta ventana de tiempo, que se calcula desde el futuro nacimiento, la ley va a presumir que el bebé ya estaba concebido y por lo tanto que ya es su heredero. Entonces, ya sabemos que con la concepción, ¡pum!, se enciende el cronómetro. Pero ojo, para que los derechos se confirmen de manera definitiva, la ley usa un sistema que podríamos llamar de doble check o de doble verificación. Pensemos en esto. Desde la concepción, el bebé de nuestro CEO ya podría, en teoría, heredar las acciones de la empresa. Pero esas acciones no van directamente a su nombre. Quedan como en una sala de espera patrimonial. Están ahí, congeladas, esperando a que se cumpla una segunda y última condición. El sistema es bastante simple. El primer check es la concepción. Ahí se generan los derechos y se guardan. El segundo y definitivo check es el nacimiento con vida. Si el bebé nace y respira aunque sea por un solo segundo, listo, se cumple la condición y esos derechos que estaban en la sala de espera se adquieren para siempre. Y esto nos muestra la otra cara de la moneda. Acá, la ley es drástica. Si, lamentablemente, el bebé no nace con vida, se aplica una especie de borrador mágico legal. Es como si se apretara la tecla suprimir. Jurídicamente se considera que esa persona nunca, jamás, existió. Pensemos en esto por un segundo. Si un abuelo le dona un campo a su nieto que está en gestación y ese nacimiento no llega a término, ¿qué ocurre con el campo? Bueno, el borrador mágico se aplica y la donación se anula, como si nunca hubiera pasado nada. El campo vuelve al patrimonio del abuelo o a sus herederos. Bien, ahora que ya tenemos las reglas claras, vamos a aplicar todo esto a nuestra historia. Volvamos al caso del CEO fallecido y veamos cómo este sistema de doble check define el futuro de su empresa. Aquí vemos los dos caminos posibles. Si el bebé nace vivo, las acciones de la startup millonaria entran a su patrimonio, se convierte en socio. Y si luego fallece, esas acciones pasarán a su propia heredera, que en este caso sería su madre. Pero si nace sin vida, para la ley nunca existió. Las acciones nunca fueron suyas y se reparten entre los otros familiares del CEO, por ejemplo, sus padres o hermanos, dejando a la pareja sin nada de la compañía. El impacto económico es total.
Entender esto no es solo teoría, para nada, es una herramienta práctica fundamental. Ahora vamos a traducirlo a un manual de acción para la vida profesional. Aquí tenemos el resumen. Los 300 días son el límite máximo, la clave para saber hasta cuándo esperar para repartir una herencia. Los 180 días, el mínimo. Y la ventana de 120 días es la famosa época de concepción, donde se define todo. Pero un punto crucial que no hay que olvidar. Todo esto es una presunción. ¿Qué quiere decir? Que si la ciencia, con una prueba de ADN, demuestra otra cosa, la evidencia científica siempre le gana a la presunción legal. Entonces, ¿qué nos llevamos a la práctica? Si estamos gestionando una empresa y fallece un socio clave, hay que saber que su patrimonio puede quedar congelado hasta por 300 días. No se puede hacer la división final de acciones. Lo mismo pasa con los seguros de vida, persona clave que contratan las empresas. Estos plazos definen quién cobra. Y un detalle técnico importante. Al contar los días, el día del parto no se incluye en el cálculo. Antes de terminar, una autoevaluación rápida. ¿Podemos responder estas preguntas? Si la respuesta a todo es que sí, entonces ya dominamos una herramienta legal con un impacto altísimo en el mundo de los negocios.